Desde el Congreso de la República están advirtiendo que al gobierno se le perdieron 1.3 billones de pesos que ya había girado para la financiación de los equipos básicos en salud, esos que hacen parte de la estrategia del gobierno nacional de personas que adelantan brigadas preventivas en las regiones, que visitan casa a casa, la misión preventiva, el pilar preventivo de esa reforma a la salud. Eduardo Hernández, usted tiene detalles de esa denuncia que hacen desde el Congreso. ¿De qué se trata? Hola Aleja, ¿qué tal? Muy buenos días para usted, todos los televidentes. Es una denuncia que está haciendo el representante a la Cámara, Andrés Forero, a quien saludamos a esta hora de la mañana para entender exactamente cuáles son las denuncias que se están presentando frente a este tema. Representante, bienvenido, gracias por estar aquí en Noticias Caracol y expliquemos este cuadro, ¿de dónde salen esas cifras? Eduardo, muy buenos días, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven. Esas cifras salen de distintos derechos de petición que le hemos enviado al gobierno nacional. Ellos hablaban inicialmente de que habían hecho asignaciones a los hospitales públicos en el país en estos 2 años y medio que llevamos del gobierno hasta principios del año 2025 por 2.1 billones de pesos. Yo después les pregunté que cuánto habían girado esos hospitales públicos y me respondieron que habían girado 1.6 billones de pesos y finalmente les pregunté que de cuánto tenían certeza de ejecución. Y me dijeron que solamente de 317.000 millones de pesos. Es decir, como decían ustedes, son prácticamente 1.3 billones de pesos que lamentablemente el gobierno no sabe en qué se ha ejecutado. Bueno, hablemos de cómo obtiene usted esta información. Ya usted nos ha mencionado que son por lo menos 7 derechos de petición, un va y viene de preguntas y respuestas con el mismo Ministerio de Salud. Aquí es muy importante decir que estas son cifras, que estos son datos que vienen del propio Ministerio de Salud. Pero además entiendo, representante, que esta información la obtiene usted después de hacer un análisis de una base de datos, porque estoy viendo que esta es una respuesta que llega desde el 20 de enero, es decir, ya hace varios días, pero hasta ahora usted está haciendo esta denuncia. Y quisiera que miráramos aquí en pantalla pues esa información en un Excel que le hace llegar el Ministerio de Salud y que entiendo le tomó a usted bastantes días poderla analizar. Pues efectivamente, Eduardo, fueron varios derechos de petición. De hecho, todo esto surge por una entrevista que le hicieron ustedes en Caracol Televisión a el señor ministro de la Salud, el señor Guillermo Alfonso Jaramillo. Él en esa entrevista hablaba de supuestamente la contratación de hasta 80.000 personas por parte de los hospitales públicos del país y yo quise preguntarle y le dije que me mandara una relación de todas las personas que habían sido contratadas. Y para mi sorpresa, el primer derecho de petición de esos 7 que tú estabas señalando, pues ellos me dicen en el ministerio que ellos no tienen esa tabla, que no tienen esa relación y que tengo yo que preguntarles directamente a los hospitales públicos. Ahí yo les vuelvo a insistir y les pregunto si es que ellos no tienen ninguna clase de información. Ellos entonces dicen, no, mire, realmente eso es una obligación de los hospitales públicos, pero nosotros tenemos hasta 17.000 contratos, que son esos que tú estabas mostrando. Entonces, yo les mandé varios derechos de petición. Como te digo, inicialmente ellos habían hablado de asignación. Yo no quería que ellos se me salieran por la tangente y dijeran que asignación no era lo mismo que giro. Yo por eso después les pregunto por el giro. También les pregunto por el tema de los, por ejemplo, unos informes que tenían que poner los hospitales públicos, que tampoco han puesto muchos de ellos. El 51% de los que han recibido giros no lo hicieron para el año 2024. Y así sucesivamente fueron 7 derechos de petición. Y como tú lo señalabas, tuvimos que, con mi equipo, revisar todas esas tablas de Excel, las consolidamos y finalmente, después de prácticamente un mes, pudimos sacar el informe, la denuncia del día de ayer. Que a nuestro juicio es muy grave, sobre todo porque con la reforma a la salud, si se llega a aprobar, estos hospitales públicos, estas empresas sociales del Estado van prácticamente a manejar 20 billones de pesos. Y si no puede el gobierno nacional auditar, controlar, vigilar 1.6 billones de pesos con propiedad, pues obviamente mucho menos va a poder hacerlo con 20 billones de pesos. Eso nos preocupa y lo cierto es que podemos decir que el gobierno ha girado recursos y ahora trata de lavarse las manos. Vamos a ir ante la Contraloría, vamos a ir a la Procuraduría, porque esto no puede quedarse así. Representante, ¿y qué responden esos derechos de petición el gobierno nacional en esta cantidad de documentos que le hace llegar, el por qué no tiene rastros o pistas de esos 1.3 billones de pesos? Pues básicamente lo que me dice es que eso es responsabilidad de las empresas sociales del Estado, de los hospitales públicos. Y obviamente eso a nosotros nos parece que no tiene sentido. De hecho, hay decisiones de la Procuraduría y de la Contraloría donde dicen que cuando un ente del gobierno nacional hace giros de recursos a, por ejemplo, en este caso, un hospital público, no se puede desentender. Tiene que hacerle seguimiento de manera permanente. Entonces, a nosotros sí nos parece muy preocupante. Yo te decía, Eduardo, que
de 1.6 billones de pesos que giraron, haya 1.3 que el gobierno no sepa cómo los están ejecutando. Y yo además, en la denuncia que hacía el día de ayer, hablaba de que incluso en los recursos que sí se saben cómo se ejecutaron, yo tengo muchas dudas. Se gastaron 39.000 millones de pesos en contratos de transporte, 2.600 millones de pesos en temas de papelería, 450 millones de pesos en temas de chalecos y de gorras, y hasta un dron se compraron por 36 millones de pesos. Y yo decía además que en un contrato específico, el más alto de los que nos enviaron, el ministerio lo tenía referenciado por 6.500 millones de pesos. Cuando encontramos el contrato propiamente tal, eran 5.500 millones de pesos, es decir, una diferencia de 1.000 millones de pesos. Y lo entregaron a dedo en solamente 4 días. Aperturaron el proceso en julio del año 2023, el 23 de julio, y lo entregaron, lo firmaron el 26 de julio. Eso además nos deja muy preocupados porque, vuelvo a insistir, se puede replicar a una escala muchísimo mayor en el caso de que se apruebe la reforma a la salud. Bueno, ya usted lo estaba mencionando entonces, algunos hospitales que han recibido esos recursos, que no cuentan con esos informes, contratos de transporte pues con unas sumas considerables, y nos estaba mencionando usted este caso de la contratación directa. Ya usted estaba diciendo que hay 1.000 millones de pesos que no se sabe exactamente qué pasó, pero además entiendo que fue una contratación que se hizo casi que de un día para otro. Así es, Eduardo. Entonces, están todas esas otras cosas que cuando uno ve que los actores del sistema de salud se están quejando de la falta de recursos, pues la verdad no tiene sentido que se estén gastando 39.000 millones de pesos, volvemos a insistir, en temas de transporte, 2.600 en temas de papelería, esos 457 millones que aparecen en la diapositiva en temas de chalecos y gorras, y ese que tú decías que es el caso de Tuluá, de un hospital público en Tuluá. Entonces, el gobierno lo tiene registrado como 6.500 millones de pesos. En el caso del contrato, cuando lo encontramos con mi equipo, fueron 5.500 millones de pesos lo que se firmó, es decir, ahí ya se desaparecieron 1.000 millones de pesos. Y después nos dicen, y después encontramos en todo el proceso contractual que abren el proceso para recibir ofertas el 23 de julio del año pasado. Cierran el proceso de recepción de ofertas el 25 de julio y el 26 lo asignan, pero en las condiciones decían que tenía que ser un sindicato. Yo, sorpresa, se lo ganó un sindicato, el sindicato que se llama SINALCEP, en cuestión de 3 días. En 3 días, a dedo, prácticamente en un proceso hecho a la medida, se destinaron 5.500 millones de pesos. Eso no tiene presentación. Bueno, pues como insistimos, esta es información que viene del mismo gobierno, que es producto de unos derechos de petición que radicó el representante Andrés Forero ante el Ministerio de Salud, y evidentemente estaremos consultándolos a ellos, al propio ministerio, para saber qué explicaciones hay alrededor de este asunto. Representante, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Eduardo, ustedes muchísimas gracias, y efectivamente el ministerio tiene que dar respuesta. Preocupa mucho, sobre todo de cara a la reforma a la salud. Un saludo para todos.